sería estimular la producción del neuroreceptor, del neurotransmisor, perdón, Ujú. o a su vez inyectar algún fármaco que emule esa acción. Correcto, que sea similar, una copia. Y en la parte de otro mecanismo podría ser que nosotros inyectemos un fármaco que no es igual a este eutacoide, pero sí actúa sobre, va a hacer una función similar sobre los Agonista de los receptores. receptores. Ujú. Doc, ¿Ya? una consulta. Tal vez sería válido, por ejemplo, o sea, irnos al otro sistema, por ejemplo, un antagonista del parasimpático en... Claro, ese sería también, si yo tengo un contracontrol, en este caso sería el parasimpático. Entonces, yo tengo aquí funciones parasimpáticas, ¿ya? Pero aquí el neurotransmisor ya no es la adrenalina, aquí el neurotransmisor es acetilcolina, ¿ya? Si yo tengo un paciente bradicárdico y con hipotensión arterial, ¿qué tendría que hacer con la acetilcolina? ¿Qué va a hacer la acetilcolina? Va a seguir estimulando la bradicardia. Eso quiere decir que si yo le inyecto un agonista de la acetilcolina, le mato al paciente. Claro. ¿Qué tendría que hacer con la acetilcolina? Inhibir o hacer que se degrade. Eso, hacer que se degrade o bloquear. Pero eso sería otro mecanismo de acción. Pero lo que tú estás planteando, Chris, es que el mecanismo de acción es de un sistema contrarregulador que es la acetilcolina. Cuando hablamos solo de este neurotransmisor, tenemos estos cuatro mecanismos. Este mecanismo adicional que tú estás planteando viene con otro neurotransmisor, pero si pasa. De hecho, ya vamos a tener un caso de paro cardíaco. Cuando tú tienes un paro cardíaco, tienes que utilizar estos dos sistemas. Es decir, un sistema adrenérgico y el otro sistema colinérgico. Solamente que tú tienes que saber qué haces con el uno. En un paciente en paro, ¿qué deberíamos hacer con el sistema adrenérgico? Eh, Bloquearle. estimular. Ah, no, Eso, si le bloqueamos el estimular. adrenérgico, ya de una vez Perdón, le rematamos al paciente. Acuérdense que perdón. las decisiones que tomamos o les matan o les salvan. Sí, me confundí, lo siento. Ya, chévere. O sea, aquí nos podemos confundir, no hay ningún problema. Eso está bien, pero es bueno que nos demos cuenta, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con paro y bloqueo el adrenérgico, le mato. O sea, ese paciente no sale. Está en O sea, paro, ¿qué no, tengo que...? Sí, Jaime. o sea que en la mayoría de casos vamos a tener que usar los dos sistemas. En muchos casos podemos utilizar los dos sistemas. Ejemplo, en un paciente con paro, ¿ya? Vale. En un paciente con paro yo utilizo adrenalina. ¿Y qué tendría que hacer yo, Steffi, con la acetilcolina? Bloquearle. Bloquearle a la acetilcolina. Entonces yo utilizaré anticolinérgico, ¿no? La atropina, por ejemplo. Por eso es que en un paro se utiliza adrenalina por un lado y atropina por otro. La atropina es un anticolinérgico. Pero eso ya con tiempo y con calma para que ustedes vayan entendiendo súper bien cómo va a funcionar. Doctor, Sí. ¿y no habría también un mecanismo que estimule la producción de receptores en el órgano diana? Difícil es, difícil son mecanismos farmacológicos que multipliquen receptores. Es difícil. Lo que pueden es prender receptores que existan. Es decir, por ejemplo, este receptor de aquí, ¿ya? Supongo que está bloqueado. Con un fármaco yo puedo venir a desbloquear el receptor. Podría, ¿ya? Hay unos que sí se puede, otros que no, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en pacientes con diabetes, el receptor está bloqueado, está cansado. Yo vengo con un antidiabético oral, la glibenclamida, la glimetidina, por ejemplo. Viene y le prende. ¿Qué quiere decir prenderle? Quitarle lo que le estorba y se prende el receptor, ¿ya? Entonces, ese sería otro mecanismo de acción que estimulen o que reactiven receptores. Entonces, este sería otro mecanismo de acción farmacológico que en su momento podría funcionar. Entonces, todos los sistemas
En todos los sistemas tenemos que pensar estos elementos. Este es un análisis eh, crítico, ¿sí? Es un análisis muy racionado, muy racionalizado sobre cómo yo podría funcionar con un fármaco. ¿De acuerdo? Entonces, Ok. sí. Y si solo tiene el paciente bradicardia, o sea, ¿qué decisión tomo si tengo 4 opciones? ¿Cómo sé cuál es la mejor? Ya, ok, muy buena tu pregunta. Es decir, nosotros vamos a revisar ahora todas las alternativas, pero ninguna de esas alternativas como tal solita es el medicamento P, que es lo que tú estás diciendo. El medicamento P es cómo decido el medicamento que necesita el paciente. Para saber qué medicamento necesita el paciente, ¿qué necesita? Tener la historia clínica completa, saber todo lo que pasa, saber sus antecedentes, si es alérgico o no es alérgico, saber el costo-beneficio que tiene, saber los estudios clínicos, es decir, definir el medicamento P. Entonces, hoy no vamos a definir los medicamentos P. Hoy día vamos a hacer una revisión de todos los fármacos que pueden estar relacionados para una determinada función. Entonces, hoy día vamos a ver todos los fármacos adrenérgicos. ¿Eso qué implica? Que yo voy a ver aquellos que son similares al autacoide, aquellos que inhiben la MAO, aquellos que actúan sobre los receptores y aquellos que bloquean la recaptación, por ejemplo. ¿Ya? Voy a poner el caso contrario. ¿Ya? Vamos a poner el caso contrario. Cari, tengo un paciente que tiene taquicardia, hipertensión arterial, está al punto de hacer un accidente cerebrovascular. Presión 190-110. Frecuencia cardíaca 130 por minuto. ¿Qué hacemos con el sistema adrenérgico? Un antagonista en los receptores. Ahí estimularíamos la degradación con la MAO y también el reciclaje. O sea, voy a dar un estimulante de la MAO, ¿no es cierto? Ya no es un inhibidor. Ujú. Voy a dar un antagonista de los receptores. ¿Qué harías con la producción de adrenalina? Inhibir igual. Inhibiría la producción. Es decir, en un paciente con taquicardia hago exactamente lo contrario, pero los mecanismos siempre van a estar ahí. ¿Qué quiero decir? En vez de estimular, ahora bloqueo los receptores. Estimulo a la MAO, ¿no es cierto? Estimulo la recaptación y bloqueo la producción, liberación o estimulación o liberación de la suprarrenal de la adrenalina. ¿Correcto? Todo eso se puede hacer. Y todo eso tienen grupos farmacológicos. Entonces, vamos a ver primero todos los que son simpático-miméticos y después vamos a ver los que son simpático-líticos. Entonces, Cami, ¿cuáles son simpático-miméticos y cuáles son simpático-líticos? Quiero decir, ¿qué significa? No entendí la pregunta. ¿Qué es un simpático-mimético? ¿Qué es un simpático-lítico? Mm, No sé si el simpático mimético no actúa sobre los receptores, sino sobre otras enzimas. En cambio, el simpático lítico solo sí sobre los receptores. ¿Qué dices, María José Ortiz? ¿Qué es un simpático-mimético y qué es un simpático-lítico? Yo, Doc. Sí. Mm, Póngase en video para verle, porque no les estoy viendo y estoy hablando aquí solito. ya. Ahí sí ya. Mimético, la verdad es que no sé, no tengo idea. Pero lítico, sálisis que rompe a la célula, a lo... Ajá. Ya, entonces, bajo esta óptica, el uno es un estimulante y el otro es un inhibidor. Entonces, siendo simpático mimético sería un estimulante. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, que yo voy a activar el proceso adrenérgico. El tema es que todos estos inhibidores de la MAO, copias de la adrenalina, agonistas, todos estos son simpático miméticos. ¿Por qué? Porque todos cumplen una función simpática. Todos. ¿De acuerdo? Entonces, los simpático-miméticos se pueden dividir o clasificar en agonistas de los receptores, inhibidores de la MAO
inhibidores de la recaptación del neurotransmisor, estimulantes de la producción, liberadores de la suprarrenal, copias del autacoide. Todos son simpático-miméticos, todos. ¿Por qué? Porque todos cumplen la misma función de estimular la función simpática, ¿de acuerdo? Entonces, bajo ese concepto, ahora sí, María José, ¿cómo sería o cuál sería el concepto de un simpático lítico? O sea, sería lo contrario, sería de inhibir la función simpática. Exacto, todos los mecanismos que inhiben la función simpática, todos los mecanismos implican antagonistas de los receptores y estimuladores de la MAO, estimuladores de la recaptación, bloqueadores de la liberación de la adrenalina. Todos estos de aquí se llamarían simpático-líticos, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener simpático-miméticos, simpático-líticos. Voy a tener colinamiméticos o colinolíticos, que quiere decir agonistas o estimulantes de la acetilcolina o inhibidores de la acetilcolina, ¿de acuerdo? Quiero decir con esto que este contexto de mimético o lítico es que estimule la función o que bloquee la función, ¿de acuerdo? En este caso, el término que decía María José, lisis, es destrucción. En este caso, farmacológicamente, sería destrucción de la función o inhibición. ¿Estamos claros ahí con eso? Sí, ¿Sí? en este caso, la fenilefrina es simpático mimético, ¿no? La fenilefrina es un simpático mimético. ¿Por qué? Porque cumple una función similar al simpático. El punto es que nosotros vamos a tener fármacos que pueden actuar sobre todos los receptores, fármacos que van a ser similares al autacoide, o después voy a tener fármacos específicos, y dice, este fármaco actúa exclusivamente sobre el receptor y actúa exclusivamente sobre el ojo, ¿de acuerdo? Entonces ese es el reto que tenemos. Lo importante para mí ahorita, para que ustedes tengan un análisis crítico, es que sepan cómo funciona y cómo nosotros vamos a ver por grupos, ¿de acuerdo? Ok, entonces, con esta historia vamos a trabajar. Pónganse, por favor, chicos, Lisbeth, José, Sebastián, Alina, Ricardo, pónganse así para ver la carita y saber que existen y que están ahí, ¿ya? Ok. Doctor, esta parte de mimético, o sea, es que, o sea, normalmente esa palabra hace referencia como a camuflarse o a parecerse a. Porque, por Ese sería ejemplo, un término. los mimos se supone que tratan de actuar como algo, o sea, quieren copiar algo. Haría referencia en este En caso. este caso sería lo mismo, es decir, fármacos que copian la función y que hacen la misma función, es ese concepto mimético, ¿ya? Que cumplen la misma función, si son parecidos a, se meten. No es la adrenalina, pero hace lo mismo, es un mimético. Eso involucraría que siempre es un agonista este tipo de fármaco. Siempre va a ser un agonista, el simpático mimético. Y siempre va a ser un antagonista, el simpático lítico. Siempre. Lo que pasa es que esa función agonista o antagonista puede ser de diferentes formas. Puede ser bloqueando los receptores, puede ser manejando los reguladores, la MAO, o puede ser liberando o bloqueando la producción del medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, nos damos esa vuelta y ese churo para que ustedes tengan claro y cuando hagan sus cuadros de simpático-miméticos, primerito sepas o pertenece. Entonces, yo voy a ser simpático-mimético. ¿A qué grupo pertenece? Entonces, son agonistas de los receptores o inhibidores de la MAO. ¿Sí? Hay grupos. Y dentro de cada grupo hay subgrupos. Y ahí vamos a conocer los fármacos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora la cosa se pone más caliente y necesito más razonamiento y también memoria, porque aquí sí ya no te salva nadie de que sepas que la clonidina es un agonista alfa 2, o sea, eso no nadie te salva, que tienes que aprender. Entonces aquí lo que tienes que hacer es encontrar la fórmula para encontrar y recordar que la clonidina hace eso, o que la fenilefrina es un alfa 1, ¿sí me explico? Entonces, vamos a revisar de uno en uno y necesitamos que tenga las dos cosas. Uno, claramente el contexto reflexivo de cómo funciona. Y dos, la memoria para que te acuerdes del nombre del medicamento y sus características. Porque unos son inyectables, otros son tabletas, uno vía oral, otros son subcutáneos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Listo, entonces ahora, bienvenidos a la farmacodiadeveras, ¿ya?
Entonces estamos aquí. Vamos a revisar, por lo tanto, las catecolaminas. Las catecolaminas son este grupo de fármacos que están relacionados con el simpático. Se llaman catecolaminas porque vienen del grupo catecol. Todas estas catecolaminas tienen su origen en un aminoácido que es tirosina. Pero como van a ser parte del sistema simpático, entonces solamente recordemos así, abuelo de pájaro, porque eso ya sabemos. Recuerden que hay una diferencia entre el sistema somático, que es unineural o una neurona unipolar, y el sistema nervioso autónomo, que son bipolares. Aquí tengo la neurona preganglionar y la postganglionar, que nos hizo acuerdo Richard. Nosotros estábamos hablando aquí, en este punto. Entonces, la preganglionar, pequeña, corta. ¿Qué características tiene esta María José Alvarado? ¿Qué características tiene la neurona preganglionar simpática, María José Alvarado? Que está envuelta por mielina, Correcto. ¿Y qué implica esto? que va a ser más rápido. Más... Van a ser más rápidas. Perfecto. ¿Cuál es la característica de la neurona postganglionar? Veamos. ¿Qué dice Sebastián? Que No la sé, neurona Sebastián. postganglionar es corta. En el simpático no. No. En el simpático no. La corta es la preganglionar. ¿Por Ah, qué está pegada a la membrana? es que, bueno, esas no son mielinizadas. Exacto. Entonces, No son tiene que ser mielinizadas, lento. son largas y son lentas. Correcto. Perfecto. Milene, ¿cuál es el neurotransmisor aquí? Acetilcolina, Aquí es acetilcolina. Y en el botón terminal acá, adrenalina o noradrenalina. adrenalina o noradrenalina. Perfecto. Entonces ya tenemos claro el panorama de nosotros. Ok, entonces, seguimos. Aquí está lo que hemos dicho, el uno es corto, el otro es largo, tenemos acetilcolina y tenemos acá adrenalina, noradrenalina en el sistema simpático. Ok, bueno, entonces, estos sistemas, el neurotransmisor es adrenalina y noradrenalina y pertenece a los que se llaman catecolaminas. Las catecolaminas vienen de un aminoácido que se llama la tirosina. Y este aminoácido es importante porque a partir de la tirosina, aquí tengo la tirosina. Y la tirosina tiene un grupo que se llama catecol. Y si tú ves todos estos grupos, todos estos químicos derivados de la tirosina, tienen este grupo catecol, por eso se llaman las catecolaminas. Entonces, es interesante porque hay un proceso metabólico a través del cual, a partir de la tirosina, se forma dopamina, noradrenalina y adrenalina. Es lo que vamos a ver cómo funciona. Pero antes de eso quiero tener una reflexión. Si la tirosina es el origen de todo, ¿qué repercusión va a haber cuando alguien no tenga tirosina? ¿Qué van a pasar con las catecolaminas? Entonces, ¿qué dice Dalina? Va a fallar en la producción de todas las catecolaminas. No hay tirosina, falla todas las catecolaminas. Entonces, ¿qué tipo de aminoácido es la tirosina? Hay una cosa previa adicional. La tirosina deriva de la fenilalanina. Y ese es otro aminoácido importante. Entonces uno tiene que saber qué es la tirosina y qué es la fenilalanina. Entonces, ¿qué dices, José? ¿Qué es la tirosina como aminoácido? Bueno, la tirosina como aminoácido. Chutado, ya no recuerdo. No recuerdo si Entonces, era esencial o no esencial. No me ya, acuerdo. entonces, primera pregunta importante para saber, no importa que no te acuerdes. Reflexionemos ahorita entre tirosina y fenilalanina. Si la tirosina no existe, se hace pomada todo esto. Por lo tanto, ¿qué debería hacer entonces la tirosina? ¿Qué cosa, Doc? Perdón, se me cortó un poquito. ¿Qué debería hacer la tirosina? ¿Debería ser un aminoácido esencial o no esencial? Yo creía que debería ser esencial, pues por esta parte que necesito de esta síntesis.
Ujú. Y es que la tirosina sería esencial. Estaríamos fritos. Ya no es esencial. Ah, claro. Fenilalanina. Pero no Ya sería no. no esencial, O sea, porque sería no Es no no esencial esencial. porque el viene de la cuerpo, o sea, fenilalanina. el cuerpo solito se encarga de producir. O sea, sería no Correcto. esencial por eso, pero ¿Ves? la fenilalanina sí sería esencial. Ese es esencial, pero por eso es que los derivados de la tirosina, de los derivados dopaminérgicos y de adrenalina, no viene solo de la fenilalanina. Porque si vendría de la fenilalanina estaríamos fritos. Cuando yo digo que estaríamos fritos, Andrés, ¿por qué digo que estaríamos fritos? Si es que los neurotransmisores vendrían directo de la fenilalanina, sin pasar por la tirosina, sin tener este aminoácido especial. ¿Por qué estaríamos? ¿Me puede Andrés, repetir, doctor? No le estoy escuchando muy bien, tengo ahorita problemas con la conexión. tenemos problemas gravísimos entonces. Entonces, Steffi, de nuevo, tengo tirosina y tengo fenilalanina como precursores de los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, que cumplen todas estas funciones. Entonces decimos que si el origen sería solamente fenilalanina, estaríamos fritos. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Qué dice Steffi? Porque no habría una buena producción de los neurotransmisores de la noradrenalina y la dopamina. Ya, ¿y por qué no habría esa producción? Buena, dice. No habría una buena producción. ¿Por qué no habría Steffi? Porque no está la tirosina. Me estás toreando. Puede ser, Doc, Les escucho. porque si no tendríamos que estar preocupados de consumir alimentos que nos prueban de fenilalanina, ya que nosotros no la producimos. Correcto, eso quiere decir que un desnutrido se muere al paso. Ajá. Ese es el... Y por eso es una buena cosa que la naturaleza es sabia, ¿no es cierto? Es que es el punto para que ustedes tengan un elemento, que no se acuerden de que la tirosina es o no es esencial. Veamos lo que pasa si es que no existe. Si no existe el neurotransmisor, si no existe el aminoácido, ¿cómo se hace el neurotransmisor? Eso quiere decir que un día nos quedamos sin adrenalina. Si un día nos quedamos sin adrenalina, ¿qué pasa, Richard? Nos da hipotensión y nos da un paro cardíaco y chao. Un paro, chao, bradicardia, hipotensión, te mueres. Eso quiere decir, un día de desnutrición que no comiste bien, puedes morir. Si es que sería la fenilalanina. Y por eso es que la naturaleza es sabia y ha puesto como precursor a la tirosina. Entonces ahora, recapitulando la cosa, si es que hemos puesto, Sheila, a la tirosina, ¿cuál es el beneficio de saber que la tirosina es el generador de los neurotransmisores, de estos neurotransmisores, de las catecolaminas? Sheila, ¿cuál sería entonces el beneficio? Tal vez que, o sea, cuando la producción de fenilalanina empieza a fallar, la tirosina como que le haría un sistema de compensación. Más o menos. El tema de compensación, o sea, ¿por qué sería el beneficio y por qué es un beneficio? Que la tirosina que está aquí es el origen de las catecolaminas, sabiendo que la tirosina es no esencial. ¿Qué quiere decir que la tirosina sea no esencial, Sheila? O sea, que nuestro cuerpo la produce, o sea, no hace falta que nosotros la Yo produzco solito, de donde sea cojo para hacer tirosina, porque donde no tengo tirosina, entonces no tengo el neurotransmisor. ¿Sí me explico? Entonces ahora ya quedó claro. Sí entendemos por qué es necesario que la tirosina sea no esencial, porque yo produzco de cualquier forma, de cualquier parte, cojo pedacitos de cosas y hago tirosina. ¿Yo puedo hacer fenilalanina? No. La fenilalanina tiene que venir construida de la dieta. Si es que en mi dieta como solo papas, se fregó porque ahí no está la fenilalanina. Si yo como arroz con fideo, papas, listo, se acabó, ahí no está. ¿De acuerdo? Estamos claros. Entonces, esta es una reflexión de cuál es el aminoácido generador de las catecolaminas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el metabolismo? Párenle bola mucho al movimiento de los hidroxilos. El movimiento de los hidroxilos es
importante en la síntesis de las catecolaminas. ¿Cómo funciona? Entonces, aquí tengo la tirosina, pondránse pilas, ¿ya? Aquí tengo la tirosina. A esta tirosina, que tiene solamente un hidroxilo, se incorpora un nuevo hidroxilo. Ahora tiene 2. Esta tirosina, cuando le has incorporado un hidroxilo, ahora se llama dopa. ¿Ves? Así de fácil. De la tirosina le pones un hidroxilo, ya se transforma en dopa, en un neurotransmisor importante. Entonces, esta es la dopa, que lo único que hizo es tener un hidroxilo adicional. Ok, a esta dopa hay una característica que ya hemos de ir estudiando. La dopa cuando está solo dopa no puede atravesar la barrera hematocefálica, no funciona. La dopa suelta periférica no funciona. Tiene que transformarse en dopamina para que funcione. Entonces, a la dopa le quitamos del grupo ácido, el grupo carboxilo, y la dopa se transforma en dopamina. Fácil. Se le quita el carboxilo y la dopa se transforma en dopamina. A esta dopamina solo se le pone un hidroxilo más y se transforma en noradrenalina. Mira, a la dopamina se le pone un hidroxilo más y se transforma en noradrenalina. Y a esta noradrenalina, si le pongo un grupo metilo CH3 en esta posición, aquí tengo el grupo metilo, se transforma la noradrenalina en adrenalina. Recuerden que adrenalina o epinefrina es lo mismo. Noradrenalina o norepinefrina es exactamente igual. ¿De acuerdo? Está súper claro. Entonces, ahora se va a traducir este trabalenguas. Dice que la tirosina por acción de la tirosina hidroxilasa se transforma en dopa. La dopa por acción de la descarboxilasa se transforma en dopamina. La dopamina por acción de la dopamina hidroxilasa se transforma en noradrenalina. Y la noradrenalina por acción de la metiltransferasa, de la N-metiltransferasa, se transforma en adrenalina. Ese es el trabalenguas. ¿De acuerdo? Entonces, repitamos el trabalenguas. A ver, ¿quién repite el trabalenguas? Paula, repite el trabalenguas. Ahí está. A ver, ¿el de las enzimas o el de los hidroxilos? De todo. A ver, ya primero el de los hidroxilos. Ya. Entonces, la tirosina, cuando le agregamos un hidroxilo en el grupo radical, ya tenemos 2 y se vuelve dopa. La dopa no puede pasar por la barrera hematoencefálica, entonces le tenemos que quitar el grupo carboxilo y se vuelve dopamina. De ahí le agregamos un OH en el carbono central y se vuelve adrenalina. Y de ahí le agregamos un grupo metilo en el grupo amino y se vuelve noradrenalina. Así de fácil. ¿No es cierto? Cuando yo voy a trabajar solamente con las enzimas, ¿cómo sería Sebastián? Porque los nombres de las enzimas son solamente lo que hacen. Entonces, ¿cómo sería Sebastián? Entonces, tengo la tirosina. Entonces, mediante la enzima tirosina hidroxilasa, le transformo en dopa. Luego la dopa con la enzima dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina. Esta dopamina con la dopamina beta hidroxilasa se transforma en noradrenalina, norepinefrina. Y esta norepinefrina con una N-metiltransferasa se transforma en epinefrina. Súper fácil, ¿no es cierto? Listo, entonces, esto es importante saber porque las catecolaminas, todas tienen este grupo catecol y están vinculadas con el sistema simpático. Simpático está relacionado exclusivamente a adrenalina y noradrenalina. Porque la dopa corresponde a un sistema que se llama dopaminérgico. ¿Sí? De acuerdo, el neurotransmisor del simpático es adrenalina y noradrenalina. Perfecto, está súper claro. Entonces, la reflexión, ¿cuál ha sido? Que estas catecolaminas, que tienen esas funciones tan importantes, ¿cierto? Están relacionadas con la nutrición. ¿Por qué? Porque tenemos 2 aminoácidos de referencia. La tirosina, que no es esencial, por suerte. Porque al no ser esencial quiere decir que yo de cualquiera de esos alimentos cojo las partes y hago tirosina. Y la fenilalanina, que es esencial. Entonces, esta fenilalanina tiene que venir de todos los componentes que ustedes tienen al frente.
cereales, frutos de mar, ¿no es cierto? Calamares, salmones, pescados, camarones, espirulina, granos, leguminosas, carnes, nueces, todos los que son semillas, ¿ya? Entonces, ahí está la fenilalanina, porque son proteínas. Recuerde que son proteínas. Están asociadas a carbohidratos, pero son parte de las proteínas, tanto de origen vegetal como las proteínas de origen animal. Entonces, nuestra reflexión puede ser, ¿qué pasa cuando yo tengo un déficit proteico? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, Alina, cuando yo tengo un déficit proteico? ¿Qué podría pasar? ¿Podría repetir la pregunta, Doc, por ¿Qué va ejemplo? a pasar cuando tengo un déficit proteico? En cuanto a la fenilalanina. En cuanto a los neurotransmisores. Es decir, si yo tengo, he hablado de una cadena de neurotransmisores. Y mi pregunta es, ¿qué pasa si tengo un déficit proteico? Igual va a haber como que un déficit en los neurotransmisores porque necesito sacar de algún lugar los aminoácidos. Correcto. Va a haber un déficit de los neurotransmisores porque de algún lado tengo que sacar los aminoácidos para construir estos neurotransmisores. ¿De acuerdo? Entonces, eso quiere decir que la nutrición va a resultar estratégica. Listo, entonces ya tenemos claro este panorama. Vamos ahora a recordar cómo es la función. Listo, entonces, yo tengo la adrenalina y la epinefrina, es el neurotransmisor. Ricardo Cárdenas, cuéntanos un poco cuál es la característica del neurotransmisor o del sistema simpático. Que va a ser utilizado en una respuesta de huida o de escape. De huida o de escape. Perfecto, entonces, para que esto suceda yo tengo el neurotransmisor. Ok, ¿qué vamos a revisar ahora? ¿De dónde salen los neurotransmisores? ¿En dónde existe este proceso metabólico que hemos visto? Entonces tengo dos neurotransmisores, tengo adrenalina y noradrenalina. ¿Qué debo saber? Los dos no se producen en el mismo sitio y los porcentajes y las concentraciones son diferentes. ¿Qué quiero decir con esto? La adrenalina se produce en la médula suprarrenal en el 80%. Un 20% de la adrenalina se produce a nivel de los núcleos centrales, de los núcleos hipotalámicos centrales, quiero decir, en el cerebro. El 80% se produce en la suprarrenal y el 20% en el cerebro. La función que tiene la adrenalina en la suprarrenal corresponden a las funciones periféricas del simpático. Cuando digo funciones periféricas del simpático, ¿a qué me refiero, Rita? Funciones periféricas del simpático. ¿Qué quiero decir eso? Que tiene que ver con ejerce su acción en los órganos y vísceras del cuerpo, del organismo, y que actúa como hormona. Correcto, actúa como hormona. Eso quiere decir sobre el corazón, el intestino, los vasos sanguíneos, la vejiga, el recto, la actividad sexual. Todo eso es periférico, porque está actuando sobre los órganos periféricos. Ok, entonces, insisto, la adrenalina, el 80% se forma en la médula suprarrenal, un 20% a nivel central. Y por lo tanto, la mayoría de su actividad va a ser como una hormona y va a actuar sobre los órganos periféricos. Chévere, fácil, ¿no es cierto? Ok. Ahora, la noradrenalina, en cambio, tiene una producción inversa. El 80% de la noradrenalina se forma en el locus ceruleus. El locus ceruleus es un núcleo de la base en donde se forma la noradrenalina en el 80%. Aquí se forma solo el 20% de la adrenalina. En la suprarrenal se forma solo 20% de la noradrenalina. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que la noradrenalina se forma en la mayoría a nivel central y tiene funciones centrales. Entonces, Cari, ¿cuáles son las funciones centrales de la noradrenalina? Si digo tiene funciones centrales. Con los nervios, para los ganglios. ¿Cómo se traduce eso en funciones? Digo, ¿cuál es la función de la noradrenalina? La de huida, o sea. Ya, pero ¿qué función de huida? ¿La de las piernas?
Si es No, central. no, la del, o sea, del sistema nervioso, o sea, El sistema nervioso es o todo. sea, la función que pasa del estímulo del cerebro hacia Ya. ¿Qué función sería el rato que tienes que correr? ¿Qué función sería la noradrenalina? Sí, estoy tratando de identificar cuáles son funciones periféricas y cuáles son funciones centrales. Funciones centrales implican la atención, el estado de alerta, el estar despierto. Entonces, miren, las funciones centrales de la noradrenalina son estas. Mira, atención, estado de vigilia o estado de alerta, es decir, estar despierto, pilas, y también tiene un efecto de recompensa. Entonces, María José Ortiz, si que tengo un estado de recompensa, ¿qué crees que pase cuando se estimule la noradrenalina? ¿Qué es María José Ortiz? Dice que hay un estado que genera recompensa. ¿Qué te tienes que acordar de ese tema? Yo te inyecto un poco de noradrenalina. Como un Sí. sistema de regulación, algo así. No tanto. No tanto la regulación. ¿Qué nos tenemos que acordar de los sistemas de recompensa? ¿Qué pasa cuando yo doy un fármaco con sistema de recompensa? Ah, ya, por ejemplo, una estimulación puede ser como excesiva o algo así. Sería algo adictivo. No sé cómo explicar. Adictiva. Ajá, es Adictiva. adictiva. Exactamente. Es que eso es diferente a excesivo. Sería adictivo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando le topo la noradrenalina, tengo que estar pilas. ¿Por qué? Porque tengo un fenómeno de recompensa. Y estas cosas pueden ser adictivas. Por eso es que las personas que aman la adrenalina, por eso aman la adrenalina. Y por eso se botan del puente, se botan del avión, ¿sí? Por eso aman la adrenalina, porque hay un fenómeno de recompensa que es más noradrenérgico realmente, es más función central. Entonces, personas que se botan en un abismo, que hacen canopy, que aman la adrenalina, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene esa función. Los deportistas que están siempre haciendo deporte, que están en el gimnasio y que aman eso, porque durante el ejercicio se libera noradrenalina. Entonces nos hacemos workahólicos en el trabajo. O, ¿cómo se llaman los que están adictos al ejercicio? ¿Cómo se llaman? ¿Qué dice Alina? ¿Cómo se llama? Deportistas. Sí, o sea, son deportistas, pero ellos aman y tienen liberación de adrenalina y noradrenalina. Y así como un workaholic es el que está full trabajo porque genera adrenalina y ya la adrenalina le enganchó. Entonces no pueden dejar de trabajar, no pueden dejar de estudiar, no pueden dejar de investigar. ¿Sí? Esos elementos son así importantes porque genera recompensa. ¿De acuerdo? Ok, entonces, en resumen, ¿qué quiere decir? Que la adrenalina se provoca 80% en la suprarrenal, actúa como hormona y tiene función periférica. Ahora sí está clarito, ¿no es cierto? En cambio que la noradrenalina, el 80% se forma a nivel central en el núcleo cerúleo, actúa como un neurotransmisor y tiene funciones centrales. Funciones centrales que implican estar alerta, estar despierto, estar aquí. ¿De acuerdo? Quedó súper claro esto, ¿no es cierto? Ok, entonces, con este conocimiento, sabemos que aquí está la noradrenalina, aquí está la célula del órgano receptor, viene, actúa sobre el receptor. Después de actuar sobre el receptor, si ya no tiene que funcionar, entonces tiene un sistema de reciclaje, regresa de nuevo al botón. Cuando está en exceso, es activada por esta enzima que es la MAO, y les dije otra enzima que es esta catecol-metiltransferasa, que es la COA, ¿ya? Esta COMT, que es la catecol o metiltransferasa. Entonces tengo la MAO o la catecol o metiltransferasa. Las dos metabolizan y degradan al neurotransmisor. Entonces, ¿qué es un simpático mimético?
un fármaco que actúe con funciones simpáticas en cualquiera de los mecanismos de acción. Un simpático lítico, un fármaco que bloquea la función simpática utilizando cualquiera de los mecanismos de acción. Ahí tenemos claro el panorama, ¿no es cierto? Es lo que nosotros ya habíamos visto. Estamos claros con eso. Ok, entonces, bajo esta óptica, ¿cuál es el punto? Vamos a ver los receptores adrenérgicos. Aquí está el sistema simpático, aquí están los ganglios, aquí el neurotransmisor es acetilcolina y aquí están los órganos, cada uno con sus funciones que ya vimos la semana anterior. Entonces, aquí funciona la adrenalina o noradrenalina. Noradrenalina, funciones centrales, adrenalina, funciones periféricas. Ahora, ¿cómo funciona? Funciona a través de un receptor. ¿Qué tipo de receptor es el receptor adrenérgico? Existen dos tipos de receptores adrenérgicos, alfa y beta. Los alfa y beta, los dos, son ligados a proteína G. Entonces, son ligados a proteína G. Dalia, ¿qué tipo de receptor son? Indícame cuáles son las características de los receptores. Necesitan o sea, el ligando que se una a este dominio que está extracelular. El receptor tiene 7 dominios transmembrana y genera la activación de segundos mensajeros. Correcto. Eso quiere decir que los receptores a los que estamos viendo hablar son receptores ligados a proteína G y tengo dos tipos, receptores alfa y receptores beta. Entonces, cuando ustedes van a Katsun, ahí dice receptores adrenérgicos. Y aquí tengo alfa 1 y alfa 2. Quiere decir que los alfa se dividen en alfa 1 y alfa 2. Y tengo los receptores beta, que tengo beta 1, beta 2 y beta 3. Pero ustedes van a ver en la clasificación que aquí hay unos D. Pero esos D no son adrenérgicos, porque esos son receptores dopaminérgicos. Son de dopamina. De modo que receptores adrenérgicos son solamente los alfa y los beta. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener receptores alfa y receptores beta. La cosa sería linda si ahí quedaría, pero el tema es que cada receptor alfa tengo su clasificación alfa 1 y alfa 2. Y tenemos funciones diferentes de cada uno. Entonces, el objetivo ahora es construir un mapa que te identifique bien cuáles son los receptores y las funciones que tienen. Entonces, ¿qué necesito saber? ¿Qué tipo de receptor? ¿En qué tipo de tejido está? ¿Y qué función tiene? Este es el mapa que tenemos que construir. Solo que yo les sugiero que hagan un mapa gráfico, porque donde hacen esto no es un mapa, porque eso es solamente un plano, pero tienes obligatoriamente que leer. La idea es que tengas un gráfico y un dibujo que represente lo que hacen los alfa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la tarea. Veamos qué hacen los alfa 1. Los receptores alfa 1 son receptores más de tipo agonista. ¿Por qué? Generan vasoconstricción. Si generan vasoconstricción, ¿qué pasa, Sebastián, con la presión arterial? Va a aumentar. Va a aumentar la presión arterial. ¿Ok? Entonces, generan vasoconstricción y por lo tanto van a generar un aumento de la presión arterial. Generan midriasis. ¿Cómo genera la midriasis? Sí, Ricardo, Ricardo Cárdenas, ¿cómo genera la midriasis el receptor alfa 1? ¿Qué haría para generar midriasis? Me parece que actuaba en los músculos. ¿En qué músculo? En los dilatadores de la pupila. Músculos dilatadores de la pupila. ¿En dónde está ese músculo? A ver, no recuerdo bien. La pupila, ¿qué es la pupila? Es el radiado del iris, músculo radiado del iris. El músculo radiado del iris, porque ustedes saben que la pupila es un orificio. Entonces, el iris es el que va a actuar. Y el iris tiene dos tipos de fibras. Unas periféricas, que son las fibras radiadas del iris, y unas internas centrales, que son unas fibras circulares, que son el esfínter del iris.
Entonces, las alfa, ¿en dónde van a estar? Van a estar en las fibras periféricas, de modo que cuando se contrae el músculo del iris y la pupila se dilata. Entonces, estos alfa 1 están en el músculo radiado del iris y generan contracción y por lo tanto midriasis. Entonces, de nuevo, insisto, el cuadro de ustedes debe estar relacionado así. Receptores alfa 1, ¿en dónde están y qué función tienen? Entonces, receptores alfa 1 están en los vasos sanguíneos y generan vasoconstricción. Están en el músculo radiado del iris y generan midriasis. Están en los músculos de la piloerección, generan piloerección, contracción muscular. Y estos alfa 1 también están a nivel intestinal, pero aquí generan inhibición del intestino. Por eso es que el intestino se paraliza, se bloquea en un momento de estrés. ¿Tenemos claro el panorama? Pilas, porque ya vamos a quitar estas láminas y que ustedes estén respondiendo al tema. ¿De acuerdo? Doc, Okay. una pregunta. Sí, sí. ¿Los receptores alfa 1 estarían entonces en todas las arterias y todos los vasos? Sí, en todas las arterias y en todos los vasos, sobre todo en las arterias, y provocan vasoconstricción, porque recuerda que las venas tienen poca musculatura, ¿no es cierto? En las venas no tienes tú una venoconstricción. Las venas funcionan el movimiento basado en los músculos periféricos. En cambio, las arterias sí tienen músculo, ¿de acuerdo? Chévere. Los receptores alfa 2 son un problema. ¿Por qué? El receptor alfa 2, ¿sí? Cuando este receptor alfa 2, yo puedo tener receptores alfa 2 a nivel central y a nivel periférico. Cuando el receptor alfa 2 está a nivel del sistema nervioso central, quiero decir que cuando hay un estimulador del alfa 2 a nivel del sistema, provoca vasodilatación. En cambio, que si yo actúo sobre los receptores alfa 2 que están en los periféricos, que están específicamente en las zonas periféricas, ¿ya? Son vasoconstrictores. Entonces, tengo una pregunta, Lisbeth. ¿Qué pasa si yo le doy una tableta de un agonista alfa 2? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a tener vasoconstricción o vasodilatación? Si le doy una tableta. ¿Qué dice Lisbeth? O sea, va a tener, o sea, depende a qué nivel actúe, si va a ser a nivel central o periférico. Ya, la tableta pasa la barrera hematoencefálica y actúa a nivel central. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué voy a tener como respuesta? Vasoconstricción. Si atraviesa. A nivel central, vasodilatación. Exactamente. Entonces, si yo le doy una tableta de un alfa 2, voy a tener como efecto vasodilatación. ¿De acuerdo? En cambio, Milene, ¿qué pasa si yo le inyecto solo en esta partecita, hago una inyección subcutánea de un agonista alfa 2? ¿Qué va a pasar sobre estas arterias aquí? Vasoconstricción. Voy a generar vasoconstricción. ¿Por qué? Porque si yo tengo una actividad periférica, se produce vasoconstricción, pero si es a nivel central, se provoca vasodilatación. ¿De acuerdo? Este es un tema especial de los receptores alfa 2. ¿De acuerdo? Tenemos claro. Listo. Entonces, en resumen, ¿qué digo? Los receptores alfa 1 van a actuar sobre las arterias, provocando vasoconstricción. Sobre el tracto digestivo, inhibiendo. A nivel del ojo, en el músculo dilatador, generando midriasis, en los órganos sexuales, eyaculación, porque esa es función alfa, a nivel del útero, contracción, porque estos son agonistas. En cambio, que el alfa 2, a nivel central, actúa como un vasodilatador, y siendo un inhibidor a nivel intestinal, el tracto intestinal y todo el tema digestivo es inhibidor el alfa 2. ¿De acuerdo? Está súper claro. Chévere. Vamos a ver ahora los receptores beta. Terminemos alfa y beta para después hacer un resumen ahí.
¿qué función tienen los beta? Yo tengo 3 tipos de receptores beta, pero recuerden que todos son ligados a proteína G. Quiere decir que van a actuar sobre segundos mensajeros, cumpliendo así la función. Entonces, yo tengo 3 tipos de receptores beta. Tengo receptores beta 1. Los beta 1 se caracterizan porque están casi exclusivamente en el corazón. Si están casi exclusivamente en el corazón, entonces Bolívar, ¿qué función tiene? Vasoconstricción tendrían dos. No, estos En el corazón. No, estos son vasodilatadores, son de relajación. No. Mira lo que digo. Los receptores beta 1 tienen su función básicamente en el corazón. El corazón como músculo cardíaco. Bolívar. Entonces, ¿qué función tiene? Entonces, estos van a aumentar el volumen, entonces expandir el músculo. Van a aumentar la frecuencia cardíaca y van a aumentar la fuerza de contracción del corazón. Esa era la función sobre el corazón, ¿sí se acuerdan? La función del simpático. Sí, doc. Entonces, los beta 1 van a actuar aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción cardíaca. ¿Ok? En el campo farmacológico y en el campo clínico, ustedes van a utilizar este término que dice, estos beta 1 son inotrópicos y cronotrópicos positivos. Entonces, Ricardo Cárdenas, ¿qué quiere decir inotrópico positivo y cronotrópico positivo? El inotrópico positivo va a significar el aumento de fuerza en la contracción. El inotrópico positivo en la frecuencia, correcto. Entonces, por lo tanto, los receptores beta 1 tienen como función básica ser inotrópico y cronotrópico positivo. Eso quiere decir que va a afectar y aumentar la frecuencia, fuerza de contracción, y por lo tanto va a aumentar la presión. ¿Qué tipo de presión será, Noeli? ¿La presión sistólica o la presión diastólica? Sistólica. Sistólica porque es el gasto cardíaco, la fuerza de eyección cardíaca. Entonces, este va a afectar la presión sistólica. Importante. Los receptores alfa 1 van a afectar la presión sistólica o la diastólica. ¿Qué dices, Camila? Los alfa 1 van a afectar la presión sistólica o diastólica. ¿Diastólica? ¿Por qué? Por lo que producían vasoconstricción. Porque está afectando las resistencias periféricas, los vasos sanguíneos, por esa razón. Entonces va a ser importante, ¿de acuerdo? ¿Está claro la función del receptor beta 1? Ok. Doc. Sí. Sí. Dale, Yo encontré que estos receptores tipo beta 1 se encuentran en los nodos y el nodo y el arco y el marcapasos ectópicos, y que por eso hay una aceleración de lo que es la frecuencia. Correcto, es decir, yo voy a tener esos para que generen o afecten la frecuencia, estos receptores beta 1 tienen que estar en el sistema cardionéctor o conectados en el sistema cardionéctor. ¿Por qué? Porque va a afectar la función cardíaca como músculo, pero recuerden que este músculo es eléctrico, está conectado a un sistema eléctrico que es el sistema cardionéctor, con el nódulo sinusal, el aurículo ventricular, el haz de His y todo este proceso. Entonces, estos receptores beta 1, al ser cronotrópicos, afectan la frecuencia y tienen que estar relacionados. Perfecto. Entonces, eso implica que no están solamente sobre la musculatura, ¿cierto? Están sobre la musculatura y sobre el sistema cardionéctor. Y eso va a ser importante tomar en consideración. Cuando estos receptores beta 1, al estar en los sistemas ectópicos, pueden ser los responsables de la taquicardia o pueden ser responsables de las arritmias, ¿no es cierto? Cuando yo administro un fármaco agonista beta 1, puedo generar taquicardia, puedo generar una arritmia taquicárdica, ¿de acuerdo? ¿Estamos claros con eso? Chévere. Ok, vamos a los beta 2. Pregunta, Doc. Sí. En este caso, o sea, si es que el corazón, el músculo cardíaco, el del miocardio, va a estar trabajando más, en ese sentido, o sea, no habría una vasodilatación de las arterias coronarias. En algunos casos sí hay una vasodilatación de las coronarias porque necesita más oxigenación.
pero eso es la vascularización sobre el músculo cardíaco. Aquí es una función sistémica, es decir, el corazón trabajando para el resto. El corazón trabajando para el resto implica receptores beta 1 para generar trabajo muscular en la función de eyección de volumen, en la función de la presión sistólica, de la fracción de eyección. Claro que para que esto pase, el corazón necesita tener mucha fuerza y mucha actividad. Por lo tanto, los vasos sanguíneos, las coronarias, deben pasar si quieren trabajar más. Deben estar con una vasoconstricción o una vasodilatación. Vasodilatación para que tenga más oxígeno. Pero eso es una función desde los vasos hacia el músculo cardíaco. Los receptores beta 1 tienen como función fundamental desde el corazón en la fracción de eyección hacia el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, esto va a ser importante tomar en consideración. Los elementos que hemos visto sobre el sistema cardionéctor estimulan la función y provocan vasodilatación de las coronarias porque necesitan dar más oxigenación y sangre al corazón. Entonces, son coherentes las dos funciones. ¿De acuerdo? Chévere. Vamos a las funciones beta 2. Las funciones beta 2 los beta 2 están en toda la musculatura lisa. Y al estar en toda la musculatura lisa, van a estar en los pulmones, van a estar en los bronquios, van a estar en los vasos sanguíneos, van a estar en el intestino, en la vejiga, en las glándulas, en todo. Pero los receptores beta 2 tienen una función farmacológicamente importante, interesante para nosotros, sobre todo en estos dos grandes segmentos, en el músculo liso bronquial y en el músculo liso vascular de los vasos sanguíneos. ¿Qué función tiene? Sobre todo broncodilatadores y vasodilatadores. Esas son las dos funciones más importantes de los beta 2. Digo más importantes porque ustedes tienen aquí un montón de funciones, incluyendo la relajación de la vejiga, la relajación a nivel de las fibras intestinales, ¿no es cierto? Pero básicamente van a ser relajantes musculares lisos, broncodilatación y vasodilatación. Y por lo tanto yo voy a tener funciones importantes a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, receptores beta 1 en el corazón, inotrópicos, cronotrópicos positivos. Receptores beta 2, broncodilatadores, vasodilatadores, inhibitorios en términos generales. ¿Ya? Y finalmente tengo los receptores beta 3. Los beta 3 son lipolíticos. Quiere decir que estimulan el metabolismo de la destrucción de la grasa. Y en segundo lugar, también los receptores beta 3 farmacológicamente tienen interés porque hay fármacos que actúan sobre estos receptores y este receptor beta 3 lo que hace es relajar la vejiga y contraer el esfínter. Por lo tanto, un factor de llenado que nosotros ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a nuestro tema. En resumen, los beta 1 son más del corazón y generan inotropismo, cronotropismo positivo. Los beta 2 son más inhibitorios a nivel de las arteriolas, vasodilatación, broncodilatación, a nivel intestinal, muscular, genera más un factor de inhibitorio, sería, ¿cierto? Es muy importante, es un factor relajatorio o relajación de la musculatura lisa. Chévere. Entonces, vamos aquí a este tema. ¿Ya? Doc. Sí.